Todo comenzó con un deseo, que su hijo pudiera crecer en un entorno donde el viento no oliera miedo y la tierra no hablara del desplazamiento. Luz Ángela Oriana no buscaba reconocimiento, solo quería techo firme, agua sin amenaza y un aire limpio para respirar. En el año 2015, Luz Ángela, junto al Resguardo Indígena Provincial, ubicado en el municipio de Barrancas al sur de La Guajira, emprenden un caminar que los llevó desde un rincón más olvidado del territorio hasta los pasillos más fríos de las salas jurídicas. La lucha no solo fue en defensa de un niño, sino también de una generación completa marcada por el impacto ambiental. Tras 4 años de una lucha, la Corte Suprema de Colombia aprobó la sentencia T614, que ordena la protección de los derechos fundamentales a la salud y un ambiente sano. Marcos Brito Burillo, cabildo gobernador de Resguardo Indígena de Provincial, relata que fue una lucha de constancia y perseverancia. Todo surge a raíz de una sola persona en Provincial, que fue Luz Ángela Oriana. Luz Ángela Oriana tuvo muchas dificultades con su hijo, que es asmático. Luz Ángela impuso una tutela ante la Corte Constitucional, no sé qué. Y el grupo que le estaba apoyando a ella era un grupo, o sea, una parte del resguardo, porque el resguardo estaba dividido en 2 partes. Una parte del resguardo la estuvo apoyando a ella fuertemente y se logró que nosotros pudiéramos obtener el fallo a favor, que después de una tutela se convirtió en sentencia. Eliainis Ortiz cuenta que el diálogo fue una clave para unir una sola voz. No somos son hojia cascari eta saer hi her huyerco makain apunin hunain he watari caso huitak hunain he terrar hotur kari hotur mushai chak wahuit sayuri hunain tepichi kunin te tepichka hi asenain he tu yari impacto tu ya mak ya tu ya makastum tu tespich maya hunain hester makut pa hiare ayuy kastum hia hi justuman o uno suma investigación huyurak tihia soto guayu muro uyu kahami ha chukwai per ya henama anasus murhia wachahar hukuai pa chekusustu yare oturari hona kariru hu respeta hai tu wakuai pa khira kai humin tu wamurien ches wachahan ti hukuai pa hamin hatin hia ya he ya pura tu yare kari hai hanai guaya hira kai ti humin tu wamurien khira kai ti humin kas muria e kuru tu comunidad hauhe tu muy pa khoara ti mauria nohori panai hotu tespich kariru nama ho na guayu kanai na kero Desde ese momento, los miembros del resguardo empezaron a analizar la sentencia T614. Buscaron establecer un diálogo entre la comunidad y la empresa minera. Así lo manifestó Eliainis Ortiz. Kas e koma uruya ho wamin a mereng nama konaya kan shi mai te huma ka hunain he si te waya tain te yak ya ma wastum ya hut pa mak te ya ara ta khumui nama ko wamin tumi ho tu wayu muro yuka nama tiare e shi wa hupur tiare te ke re khai e shi wa hupur tiare wo wano tu mati humuin tu huchun ta nama konaya kan honar ari hun ho muro yu kuchi huma koturho terho mushai shakomau luchahama tukuai panama kamin hatin hiare nama. Luego de la conversación entre ambos surgen acuerdos obligatorios y voluntarios. La comunidad inició varios proyectos en busca de sostenibilidad de las familias, entre ellos el centro de salud, abastecimiento de agua potable, vialidad, la institución educativa y la creación de un vivero. Así lo explicó Marcos Brito. Pues durante todo el proceso se fueron dando, a través del diálogo, se fueron dando como pautas de qué pretendía Provincial, cuáles eran las ideas de proyecto que tenía Provincial y cómo quería verse Provincial en cuanto a beneficios a raíz de esa sentencia, de ese paro, y cómo nosotros le planteábamos a la comunidad una mejor calidad de vida. Uno de los proyectos que impactó fue la creación del vivero que genera la sostenibilidad de 100 familias
y aporta a la preservación de plántulas de especies nativas. Así lo manifestó Yasmina Uriana, coordinadora del vivero. Que se está produciendo puras plántulas forestales, lo que es el yaguaro, el guayacán, el corazón fino, son plántulas que están en vía de extinción y siempre hemos tratado como que de tenerlas y recolectar la semilla de ellas, más que todo el yaguaro, porque es una de las plántulas que nos sirve para construcción de viviendas y el guayacán lo buscan mucho porque ahí lo convierte en carbón, el carbón que utiliza uno dentro del área ya es el carbón que le hacen mucha venta. Siempre hemos tratado de mantener el guayacán. Tenemos la empresa Caipa. Es una de las empresas que también nos hace pedido anual, siempre no de tan mayor, porque la mayor producción la pide la empresa Cerrejón, que son 100.000 plántulas anuales. Esas 100.000 plántulas son plantadas por los mismos habitantes de aquí de la comunidad. Acá, más que toda esta infraestructura, es a base de la producción anual. Este es nuevo y aún no se ha entregado esta infraestructura. Tenemos ya la bodega de semilla, que es acá donde estamos, las oficinas. Aparte de eso, también los muchachos que estamos en labor son de bastante beneficio para ellos, porque ellos por medio de ellos y por medio es que su familia también se beneficia. Alex Cepillo, miembro del resguardo, señaló que a pesar de los esfuerzos, aún faltan cosas por cumplir. Tras pasar el año, las familias siguen apostando a mantener en pie de lucha sus raíces y el progreso. La sentencia es una lucha que se tuvo en los años posteriores, sino que ahora estamos viendo los beneficios que nos han traído, pero sin embargo no del todo, no en su totalidad. Hay algunos temas que aborda la sentencia que hoy en día no se está cumpliendo. Bueno, lo que he podido visualizar son los de la villa. En el sector salud, que tenemos el centro de salud más organizado, más estructurado y con más espacioso que el que teníamos antes, la verdad. Y yo he podido participar de algunos proyectos que nos trajo la sentencia con la mina. Se han hecho algunos convenios que hacen parte de esa sentencia en los que la comunidad tuvo participación, la comunidad y por ende los miembros. Porque a veces el origen de la justicia no es una oficina, es una madre, y esta madre convirtió su dolor en brújula, su voz es sentencia y su lucha en esperanza. Este reportaje fue realizado por los escuelantes Stephanie Fernández, Gabriela Núñez, Lidiana Machado y Robert García en el marco del 8º módulo del tercer ciclo formativo de la Escuela de Comunicaciones del Pueblo Wayuu Jayariyú Farias Montiel, una apuesta de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu Putchimahana con el apoyo del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes.